Buenas tardes. Me adhiero a lo que dijo Federico, todo. Quiero agradecer su presencia. Quiero felicitar también al Club Alemán, a la Fundación Bases, por el esfuerzo que realizan todos los años para conmemorar el Día Internacional de la Libertad. Y quiero también agradecerle a la Fundación Bases, en especial a Federico, por haberme invitado a participar en este evento. Ya lo habían hecho el año pasado, yo por cuestiones laborales no pude asistir, así que me es muy grato estar aquí hoy. Bien, estamos reunidos para conmemorar el 20º aniversario de un hecho histórico que constituye, yo diría, el símbolo o el ícono del concluyente siglo XX. En una tarde-noche, como la de hoy, en 1989, unos sorprendidos reporteros gráficos registraban esas imágenes, harto conocidas por todos, de cientos de berlineses parados sobre el muro, estrechando sus brazos, para elevar a otros tantos berlineses orientales, y en frenética carrera se abalanzaban para escalar un muro que había sido manchado por primera vez con la sangre de un joven albañil, un joven obrero de la construcción de 18 años, que es Peter Fechter. O esas otras imágenes de grandes grúas removiendo enormes bloques de cementos, por cuyas brechas se filtraban cientos de berlineses orientales y se abrazaban con seres queridos que 28 años de hierro y de cemento habían separado. O esa otra imagen de ese berlinés, oriental o occidental, en este momento ya no interesaba, que ebrio de alegría, lo que hacía era descorchar un champán para festejar el fin de una era. Todas estas imágenes se desarrollaban bajo la impotente pero cómplice mirada de las autoridades militares y políticas, tanto de la República Democrática Alemana como de todo el bloque soviético. Esto me resulta, a mi entender, fundamental, y sobre esto vamos a hacer un especial hincapié en la charla de hoy. Utilicé al principio el término concluyente porque la caída del muro de Berlín marca no solamente el fin de una era, sino también el fin de un siglo. Ustedes seguramente se preguntarán, pero el muro cayó en el 89, ¿cómo el fin de un siglo? Acá les voy a pedir un poquito de paciencia y voy a hacer una pequeña digresión para explicar lo que es el oficio del historiador. En nuestro taller de trabajo cotidiano, los historiadores contamos con herramientas, son herramientas teóricas, metodológicas, por supuesto, ¿no?, que nos permiten abordar el problema histórico que queremos trabajar. Esas herramientas, ese instrumental analítico, es el que nos permite comprender o explicar, acá tenemos gente de filosofía que ser preciso con los términos, un determinado hecho histórico. Son esas herramientas las que nos permiten a los historiadores poder avanzar sobre un determinado proceso y son las que nos orientan en el enorme océano de hechos del que está constituido la historia. Y son esas herramientas las que transforman la tarea de un historiador en contraposición a la del cronista o a la de aquella persona que se encarga de la redacción de los anales. Una de esas categorías es la de la periodización. ¿Qué significa en historia periodizar? Periodizar significa tomar la larga línea de tiempo y, en vista a una determinada problemática que se quiere abordar, realizar disecciones en el tiempo, realizar recortes. El objetivo es ubicar inicios y fines a determinados procesos históricos. Por supuesto que al interior mismo de esa periodización se pueden hacer subperiodizaciones, es decir, subrecortes, pensando en hipótesis de carácter menor. Esas periodizaciones, o vamos para llamarlo de otra manera, ese tiempo analítico de los historiadores, muchas veces no condice con el tiempo cronológico. En el campo historiográfico actual hay un nivel de consenso general por el cual se denomina al siglo XIX el largo siglo, en detrimento del siglo XX, que es el siglo corto. El tiempo cronológico indicaría que ambos siglos poseen la misma duración, es decir, 100 años. Pero para los historiadores, el siglo XIX no empieza en el año 1801, sino que empieza un poco antes, para 1789, es decir, el año de la Revolución Francesa. Y no concluye en el 1900,
sino entre 1914 y 1918, en especial un año que a mi entender resulta clave, que es 1917. De ahí su denominación de largo siglo. El siglo XX, por el contrario, es un siglo XX corto, porque comienza en 1917 y concluye entre los años 1989 y 1991. Ustedes dirán, pero ¿por qué los historiadores hacen esa periodización? No es arbitrario. Hace un ratito les contaba que las periodizaciones se dan en torno a una determinada problemática que los historiadores buscamos abordar. El eje que articula la periodización para el siglo XIX se da con el triunfo del liberalismo y del capitalismo como los principios rectores de las organizaciones de las sociedades. Esto, por favor, hay que tomarlo con mucha precaución, porque hay distintas experiencias dentro de las sociedades occidentales. Hay algunas sociedades que avanzan más en los procesos, en los procesos del liberalismo y del capitalismo que otras. Pero en general hay un nivel de consenso en las sociedades occidentales en torno a esto. El siglo XX, por el contrario, es un siglo que ve los principios que estructuraron el siglo XIX retroceder frente al avance avasallador de los regímenes totalitarios. Uno de esos regímenes debió ser destruido por la fuerza de las armas en una guerra brutal que le costó la vida a más de 70 millones de seres humanos. El otro de esos regímenes cayó, se desplomó, se desvaneció 45 años después de la primera experiencia, no por la lógica de las armas, de hecho no hubo muertes, o mejor dicho, hubo una sola, sino por la implacable lógica de su propio fracaso. Con esa experiencia concluye el siglo XX, el siglo signado por los totalitarismos, el siglo sobre el cual un filósofo británico, Isaiah Berlin, dijo: he vivido durante la mayor parte del siglo XX sin haber experimentado, debo decirlo, sufrimientos personales. Lo recuerdo como el siglo más terrible de la historia occidental. Voy a proponer analizar la caída del muro de Berlín desde una perspectiva histórica, es decir, pensar el fenómeno históricamente, ubicarlo dentro de ciertas coordenadas temporales. En historia, cuando abordamos una determinada problemática, en general nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué los hechos ocurrieron cuando ocurrieron y no ocurrieron antes o después? Para nuestro caso, ¿por qué el muro de Berlín cae el 9 y el 10 de noviembre de 1989 y no el 9 o el 10 de noviembre de 1979 o de 1999? Esa es una primera pregunta. La otra pregunta, que me resulta muy interesante, es ¿por qué, si las tropas del Ejército Rojo reprimieron a sangre y fuego las experiencias en Hungría en 1956 y de Praga en 1968, no hicieron lo mismo con lo que estaba sucediendo en 1989, desde enero ya de 1989, en la República Democrática Alemana? Estas son las dos preguntas sobre las que vamos a articular la charla de hoy y espero poder responder, o por lo menos sembrar la inquietud en ustedes para seguir avanzando. De hecho, desde enero de 1989, la República Democrática Alemana venía experimentando enormes protestas masivas contra el régimen. Protestas que eran todas pacíficas, esto es importante destacar, pero protestas al fin. Lo que se buscaba era no solamente una cuestión de reclamar por las malas condiciones de vida que se venían dando en la mayor parte de los países del bloque soviético, sino también por mayores niveles de libertad. Libertad de expresión, libertad de circulación, etc. De hecho, se daba el fenómeno de muchos casos de pedidos de asilos políticos de ciudadanos de la República Democrática Alemana en embajadas de otros países del mismo bloque soviético dentro de Berlín.